Aleluya. Puede tomar asiento. Muchas gracias, recibo esa oración. Recibimos junto con mi esposa. Yo le pido a mi esposa que se ponga de pie un segundito. Para quienes no nos conocen, los que vienen por primera vez y hace poquito que están aquí en la iglesia, nosotros estuvimos pastoreando con nuestro pastor David Greco por 17 años. Empezamos esta obra de la nada y hoy, hace ya un año, el Espíritu Santo nos movió a mí y a mi esposa a ser pastores de Kairos Worship Center. Nos mudamos hace unas semanitas aquí en Nutley y nada, el pastor me pidió compartir una palabra y estuve batallando toda esta semana para soltar esta palabra. Y hoy, mientras la alabanza pasaba y la transición y todo, me dio paz el Espíritu Santo de compartir esta palabra. La palabra que les quiero compartir hoy se trata acerca del templo. Y mi trabajo hoy, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, es romper un montón de estructuras místicas que se han creado por muchos años, ¿sí? Y que tenemos como costumbre traerlas a la iglesia. Ahora voy a nombrar algunas cosas, pero acerca del templo, no sé si han escuchado, si han visto, se está hablando de que se está por edificar el tercer templo. ¿Cuántos conocen ese mensaje o han escuchado eso? El pueblo de Israel, pueblo judío, ha perdido ese templo y se está hablando, y es un problema porque políticamente en Israel, el ministro de Israel no apoya, no ayuda con esa idea. Hay capitales privados. Y si voy a la palabra de Dios, si me voy a parar en la palabra de Dios, hay un montón de cosas que son contradictorias. Y en este momento, por eso no se edifica el templo, no porque no haya recursos, sino porque generaría un problema político, un problema religioso, ¿sí? Entonces, yo te voy a llevar hoy, por medio de la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios me dice acerca del templo. ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo? Yo le voy a pedir que se abrochen los cinturones de seguridad porque tengo que pasar por ciertos versículos de la palabra de Dios que me van a dar fundamento, me van a dar base para poder hablarte del templo de Dios. ¿Amén? Entonces, perdón que no tenía activado el clic. Entonces, te voy a hablar de evidencias bíblicas. ¿Me permites? Me dijeron que tengo más o menos como 5 o 6 horas para predicar. ¿Está bien? Las evidencias bíblicas, te voy a hablar de cómo Dios hablaba y cómo Dios habla. Cómo Dios habla hoy a su pueblo. Cómo Dios hablaba a su pueblo en la antigüedad. Entonces, te tengo que pasar por una cierta cantidad de evidencias bíblicas donde Dios hablaba directamente con el hombre. En la creación, en Génesis, Dios forma a Adán y a Eva, primeramente forma a Adán, y Dios hablaba directamente con Adán. A tal punto que le dice, mira Adán, he creado toda la tierra, ve y pone el nombre a los animales y a todo lo que existe. Y la palabra de Dios dice que todo lo que nosotros hoy nombramos, todos los nombres de todos los animales, fueron puestos por Adán. Entonces eso me da un principio. Adán era una persona muy inteligente. Yo no me acuerdo a veces ni el nombre de mi esposa. Imagínense acordarme el nombre de todos los animales de la tierra. ¿Sí? Entonces, Adán era una persona sumamente inteligente. Voy a pasarte al segundo punto, que es el pecado original. El hombre desobedece el mandato de Dios y después la tierra se comienza a corromper a tal punto que Dios se arrepiente, dice la palabra de Dios, de haber hecho al hombre. Y ahí es cuando viene el diluvio universal. Después el hombre en su egocentrismo comienza a construir una torre, y esa torre es la conocida Torre de Babel, porque el hombre quiso llegar a Dios por sus propios medios. Entonces Dios confunde al hombre, y es el pasaje que nosotros conocemos donde el hombre, la humanidad recibe un montón de lenguas.
Dios pone en la palabra de Dios 2 ejemplos de 2 personas que hablaron con él. Enoc caminó con Dios, dice la palabra de Dios. Y Noé recibe un mandato de Dios de hacer un arca en medio de un lugar desubicado. Dios le hace a Noé armar un arca en el medio del campo. Está comprobado que no había cercanía de mar. Entonces todos se les burlaban. Si ustedes leen todo ese pasaje, se le burlaban a Noé, se reían. ¿De dónde? Oh, la lluvia, decían. ¿Cómo va a pasar esto? Y Dios cumple su palabra. Diga conmigo, como recién mi esposa dijo y como recién habló mi hermano Paul, Dios es un Dios de pacto. ¿Puede decirlo? Dios es un Dios de pacto. No puedo venir a la presencia de Dios con las manos vacías. Y no te estoy hablando de dinero. No te estoy hablando de la ofrenda de dinero. Yo te estoy hablando de una actitud de corazón. Luego Dios, ese Dios de pacto, hace un llamado o llama a Abraham. Y Abraham, no era Abraham, era Abraham, ¿sí? Pasa por un proceso de conocer a Dios y Dios le da una promesa y cuando le da la promesa lo convierte en Abraham, padre de naciones. Y le dice a Abraham, Dios le dice a Abraham este pacto, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Diga conmigo, todas las familias de la tierra. Los cristianos, los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, absolutamente todas las familias de la tierra son benditas en Abraham, en su simiente. Diga conmigo, su simiente. Luego de todo eso, hasta ahí Dios venía hablando con una persona. No hablaba con el pueblo, hablaba con una persona. Y se encuentra con Moisés. Moisés se encuentra con la presencia de Dios. Y aquí cambia todo el curso de la vida espiritual. Cuando Dios llama a Moisés, lo llama al monte Sinaí y le da un montón de ordenanzas y le da un montón de mandamientos y lo vamos a ver ahora adelante. Y después comienza el éxodo donde Dios lo hace mover al pueblo de Israel. Moisés es como líder encabezando ese mandato. Y es ahí cuando Dios le envía a Moisés formar un tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. Tabernáculo es una carpa de reunión, un lugar de reunión. Lo vamos a ver aquí. En la antigüedad, ustedes ven la foto ahí en la pantalla, había un cerco alrededor, que ese era el lugar de los atrios, donde había un altar y un lavacro, donde se tenía que lavar el sacerdote. Y después pasaba a esa carpa, en esa carpa había un lugar santo adentro, ¿sí? Y lo dividía un velo al lugar santísimo, donde estaba el arca. Yo te voy a hablar del versículo último de Éxodo, donde dice que cuando terminaron de formar el tabernáculo, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, llenó la casa espiritual. Amén. Pero me voy a avanzar un poquito, me voy a ir un poquito más atrás, perdón. Entonces, lo primero que hace Moisés, cuando recibe toda esa información, todos los mandatos de Dios, no hace el tabernáculo. ¿Sabe lo que hizo? Lo dice aquí. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Qué edificó Moisés? Un altar. Dios llama siempre a alguien a edificar un altar, no un templo. Lo primero que Dios te va a pedir es que edifiques un altar. Y Moisés obedeció y construyó ese altar con 12 piedras, un símbolo que ese altar era para las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra de Dios en versículo 5, capítulo 24, 5, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. ¿Qué ofrecieron ellos?
no, holocaustos. Hay una diferencia muy grande entre una ofrenda y un holocausto. El holocausto es una ofrenda consumida para Dios. La ofrenda, ahora lo vamos a ver más adelante, es un regalo voluntario. Entonces, versículo 25 dice, capítulo 25, 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, de todo varón que diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Entonces, muchas veces hemos escuchado, Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos han escuchado ese versículo o esa expresión? Dios ama al dador alegre. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque Dios se agrada de aquellos que dan una ofrenda de paz. De aquellos que se presentan delante de Dios con una ofrenda de paz. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo de este tabernáculo? Bueno, y harán un santuario, le dice Dios a Moisés. ¿Y harán un santuario para quién? Léalo por ahí abajo, está. Para mí. Y habitaré en medio de ellos. Dios no formó un santuario para que tú vengas a buscar una bendición. Dios formó un santuario para que tú le honres a Él. Para que tengas un lugar a acercarte a su presencia y honrar su nombre. Este templo, y no te estoy hablando de las 4 paredes que estamos aquí, porque este edificio fue creado para otra cosa, pero el templo lo haces tú y yo. Nosotros formamos el templo. Es más, nosotros somos la iglesia. Amén. Entonces, el motivo del tabernáculo fue para que traigas una ofrenda voluntaria, para que sea una ofrenda de paz y para que Dios habite en medio de su pueblo. Ese es el motivo del tabernáculo. En la antigüedad, como te dije, Dios hablaba con un hombre y esa era la persona, la voz de Dios en la tierra. Pero cuando venimos al tabernáculo, cuando venimos al templo, es como que entramos en una niveladora. Tú tienes mucha bendición de Dios, yo no tengo nada de bendición o muy poca, y cuando tú me cuentas tu testimonio, me das fe para creer en ese Dios de provisión. El estar en la iglesia se basa en los testimonios que Dios está obrando en cada uno de nosotros. ¿Estoy siendo muy complicado? ¿No? Entonces te voy a hablar de los sucesos que pasaron para el templo o para el tabernáculo. Entonces, antes de pasar por ese tema, te tengo que decir, Moisés no edificó inmediatamente el tabernáculo. Lo primero que edifica Moisés es el arca del pacto. Diga conmigo, arca del pacto. Dios, como te dije, es un Dios de pacto. Y en esa arca se hacía un sacrificio, se traía un holocausto. Un animal que por medio de su sangre fuera derramada y los pecados fueran limpiados. ¿De dónde viene eso? Eso viene de Génesis, cuando Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan, ellos con sus propias manos construyeron un vestido de hojas. Pero Dios sacrificó por primera vez un animal y se entiende que es un cordero porque le puso pieles, dice la palabra de Dios. Entonces, te voy a hablar un poquito de esta arca. Esta arca estaba en posesión del profeta Elí y de sus 2 hijos, Ofni y Finés. Aquí arriba a la izquierda, en el cuadrado izquierdo de su pantalla lo ve. ¿Qué pasó? Bueno, Elí no supo corregir a sus hijos y sus 2 hijos tomaban la mejor de las ofrendas. ¿Para quién? Para ellos, no para Dios. Entonces Dios permitió que esa arca fuera arrebatada. Entonces es levantado Samuel, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel, en el proceso del profeta Samuel, los filisteos roban esa arca y la tienen por 6 meses. Diga conmigo de vuelta, Dios es un Dios de pacto. Y no va a permitir que su presencia sea manipulada.
Los filisteos esos 6 meses tuvieron enfermedades, plagas, le pasó absolutamente de todo. Entonces tuvieron que traer de vuelta esa arca al pueblo de Israel. Y quien les aconseja le dice, no vayas con las manos vacías, no lleves esa arca con las manos vacías. Y tuvieron que dar una ofrenda de sacrificio. Luego, más adelante en la historia de la palabra de Dios, Saúl es levantado como rey. Pero Saúl, lo mismo, él desobedece al profeta y hace un sacrificio por sus propios medios. Saúl no había sido llamado a ser sacerdote, él había sido llamado a ser rey. Entonces, como el profeta se retardaba, se atrasaba, él decidió presentar ese sacrificio y fue desaprobado por Dios. Luego es levantado David, el rey ungido, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué te digo esto? ¿Por qué te estoy pasando por todo este pasaje? Para que entiendas cuál era la mentalidad del rey David. El rey David había peleado con todos sus enemigos y de pronto se encuentra en el palacio y mira y dice, 2 Samuel 7:2, yo habito en casa y el arca entre cortinas. Yo habito en casas y el arca entre cortinas. Pero te tengo que llevar un segundo más, tengo que volverme para atrás y llevarte al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, 9, dice que Dios hablaba con Adán y Eva. Y si tú ves esos 3 círculos que tengo ahí, en la creación, Dios nos creó como cuerpo, alma y espíritu. Pero si tú ves, el espíritu es el círculo más grande. Nosotros fuimos creados como seres eternos. Diga conmigo, fui creado como ser eterno. Mi vida no se basa en los 40, 50, 60, 70 años que pueda vivir. Mi vida se basa en una vida espiritual en la eternidad. Por eso Dios habla, es el Dios de pactos que habla por la eternidad. Abraham ya murió, pero la promesa de Abraham, la promesa en Abraham todavía sigue existiendo. Entonces en Abraham, en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, son benditas todas las familias de la tierra. En 2 Samuel, versículo 7, dice que el profeta le dijo, ve y dile a David. El profeta Samuel tuvo que ir a David y decirle palabras de Dios. Ve y dile a David, así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo habite? Desde el día que los liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes, a los que ordené pastores a mi pueblo Israel, el haberme construido una casa de cedro? ¿Acaso yo pedí una casa? No, lo único que yo pedí es un santuario. Algo que sea portátil. Entonces, mira un pensamiento en Dios, el resultado que hay. En el versículo 11 dice, desde el día, el mismo profeta le dice a David, desde el día que nombré líderes sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descansos ¿de qué? De todos tus enemigos. Pero he resaltado esta palabra. Pero ahora el Señor te hace saber, David, ahora el Señor te hace saber, Juan, ahora el Señor te hace saber, María, y ponga tu nombre ahí, pon tu nombre ahí. Te hace saber que Él será quien te construya una casa. Y aquí Dios le vuelve a hacer una promesa a David y le promete que su trono será inconmovible. Y le dice, tú no me vas a edificar un templo, sino que tu hijo, Salomón, me edificará un templo. Será él el que construya el templo de Dios.
En Primera de Reyes, capítulo 3, el rey Salomón, escúchame bien y presta atención a estas palabras, hace alianza con Faraón. Así comienza Primera de Reyes 3, capítulo 3, versículo 1. Salomón hace alianza con alguien de donde ya habían salido. Ellos fueron esclavos en Egipto y él viene y hace alianza. De ahí entiendo y se puede ver el libro de Eclesiastés que fue escrito por el rey Salomón. Hay un montón de explicaciones, vanidad de vanidades, dice el Señor, pero al final dice, lo único de todo este asunto es temer a Dios. El final del libro de Eclesiastés dice, lo mejor que le puede pasar a un hombre es temer a Dios. Amén. Pero mira lo que hace el rey Salomón. Se casa con la hija de Faraón y todavía no había terminado de construir el palacio, el templo del Señor. O sea, no había construido el templo del Señor, el palacio y el muro alrededor de Jerusalén cuando hace este pacto. Era una mega obra en esos tiempos. Entonces, mira lo que hacía la gente en esos momentos. En esos momentos, el cuadro a la izquierda arriba, sacrificaban en lugares altos. La iglesia no existía tal como hoy. Cuando Dios hablaba, cuando Dios se presentaba a una persona, esa persona inmediatamente levantaba un altar y hacía un sacrificio. Por eso, si hoy tú subes a una montaña alta, no sé si algunos han tenido la posibilidad o la capacidad, han encontrado en la altura de la montaña un altar de piedra. Ahora la forma es que cuando tú llegas a la cima de la montaña tienes que tomar una piedra y ponerla como un memorial, llegué a esta montaña. Pero lo original era que ese era un templo, un altar donde la persona sacrificaba en la altura a Dios. Dios en ese momento, como te dije, sacrificaba, recibía la ofrenda en lugares altos. Pero mira el corazón de Salomón. Salomón, como te había hablado en el versículo anterior, había hecho pacto con la hija de Faraón y no había templo. Y él en un día hizo 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Para decirte lo que era un holocausto, no era una ofrenda así nomás. Un holocausto tenía un trabajo. Se llevaba un holocausto, el animal tenía que ser perfecto, puro, sin mancha, no tenía que tener ninguna arruga, tenía que ser un animal perfecto. Y por lo general ese animal se traía a la casa y se vivía, se habitaba con ese animal. O sea que sacrificar 1000 holocaustos en un día era un trabajo exageradísimo. Y Dios se le aparece después de que él hizo ese pacto, ese sacrificio, ese gesto de amor hacia la presencia de Dios. Dios se aparece en sueños y le dice a Dios, pídeme lo que quieras. Salomón, pídeme lo que quieras porque has tocado mi corazón. Y Salomón, ¿qué pidió? Sabiduría. Y Dios le dice, me podrías haber pedido más dinero, más fama, más riqueza, pero me pediste algo que nadie me pide, sabiduría, para guiar a mi pueblo. Y te haré sabio, dice la promesa que le da Dios a Salomón, como ningún hombre en la tierra hubo y ningún hombre en la tierra habrá. Esos son los pactos de Dios. Cuando Dios te llama, cuando Dios te da un pacto, cuando Dios te da una promesa, es única, es individual, es especial. Y dice la palabra de Dios, y cuenta la palabra de Dios, que cuando el rey Salomón hizo el tabernáculo, el templo, contrató, mira qué pequeña obra, 30,000 obreros, 70,000 cargadores, 80,000 canteros, los que cortaban la piedra, y 3,300 capataces. Aquellos que hemos tenido la posibilidad de poder guiar gente, a veces yo he llegado a tener 6 empleados y me he perdido los pelos en ese momento.
Imagínate tener una obra donde tienes toda esta cantidad de gente a tus órdenes. Imagínate un error. Pero Dios, ¿qué hizo? Le dio sabiduría a Salomón. Ahora bien, mira el templo. Ahí hay una foto del templo. Mira la majestuosidad de ese templo y quiero que entiendas esto. En medio de esa época, donde se vivía en carpas, donde había tiendas, donde la edificación era muy precaria, Salomón se destaca con semejante obra. Todo esto no fue obra de él. El rey David tenía todo esto en su corazón y le traspasó el PDF, el hard drive, el CD, como quieras llamarlo, que en esa época no existía. Se lo pasa y le dice, mira, esto es lo que está en mi corazón. Y el rey Salomón cumple palabra por palabra, deseo por deseo, el corazón del Padre, el corazón de David. Ahora, ¿qué pasa con este templo? Bueno, el hombre comienza a hacer tratos con Dios que no son de Dios. Ya al templo se llegaba con frialdad, tenemos que ir al templo. Como cuando te levantas el domingo a la tarde, a la mañana, perdón, y dices, ay, tengo que ir a la iglesia. ¿Sí o no? O te levantas a la mañana, ay, tengo que orar. Como que nos cuesta muchas veces, ¿no? Y mira lo que pasó. Dios permitió, porque los profetas llamaban a esa época a arrepentimiento, a tener una relación genuina con Dios, a tener una relación verdadera con Dios. Por eso Dios ama a los adoradores en espíritu y en verdad. Dios ama a aquel que realmente busca su presencia desesperadamente. Y aquí, en esta época, en esta transición, los babilonios tomaron Israel, la sitiaron y dice que incendiaron el templo de Dios, derribaron los muros de Jerusalén, prendieron fuego sus palacios, destruyeron todos los objetos de valor que allí había. Y aquí agrega y dice, y a los que se salvaron de la muerte, el rey los llevó a Babilonia. Ahí viene el libro de Daniel. No te quiero dar una clase teológica, solamente te estoy dando un principio que te tengo que poner para que entiendas la importancia del templo. Para que entiendas la importancia de la presencia de Dios en la vida de una persona. ¿Cuántos están aburridos? Vayan, no. El Señor de los cielos, en Esdras capítulo 1, versículo 1, se levanta un rey, el rey Ciro, y el rey Ciro se levanta con esto: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Y comienza a dar un tratado, un proceso de restauración del templo. Pero nos encontramos con Jesús, y aquí es donde empieza mi prédica. Jesús llegó a ese templo restaurado, a ese templo que había sido quemado y fue restaurado. Y se encuentra con algo, dice, llegó entonces, entró en el templo y comenzó a echar de allí ¿a quién? A los que estaban ¿qué? ¿Que estaban qué? Estaban vendiendo. Y dijo, escrito está, casa de oración es la casa de mi Padre, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y aquí hay una confusión, y quiero que me prestes atención. Muchos han tomado esto como un no se puede vender un libro, no se puede vender una remera, no se puede, no. ¿Sí? Porque eso es casa de ladrones. Y entonces entramos en una estructura religiosa donde Dios no dijo eso. Para entender este versículo tienes que entender el contexto de lo que estaba pasando ahí. No te voy a leer absolutamente todo, pero lo que estaba pasando es que había cambistas, diga conmigo, cambistas.
Los cambistas eran personas que, como tú no podías traer una ofrenda de sacrificio al altar, nosotros te la vendemos. Quédate tranquilo. Nosotros te facilitamos el ingreso a la presencia de Dios. Te vendemos el corderito. Eso es lo que significaba los cambistas. Ahora, el problema era cuando tú no tenías dinero, yo como cambista te prohibía entrar a la presencia del Padre. Entonces Jesús se enoja y dice, no, casa de oración es la casa de mi Padre. No vengan a hacer negocio con la fe. No vengan a hacer negocio con la presencia de Dios. Amén. Entonces, en ese momento de la prédica, de la expresión de Jesús, Jesús le contesta a estos y dice estas palabras: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Aquí ellos, como siempre, como no veían, contestaron en el plano terrenal. Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Entonces, ahora te voy a llevar a cuál es la importancia de venir al templo. ¿Qué es lo que realmente ha hecho Jesús en la cruz del Calvario y por qué es importante? Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario y humilló a todas las fuerzas, a las potestades, gobernadores, al diablo mismo lo humilló, lo que hizo fue una transición y cambió ese tabernáculo que te mostré al principio a esto. El atrio es el día a día de tu vida. En el atrio estás todos los días, en tu cama, en tu casa, cuando comes, cuando duermes, cuando vas al trabajo, cuando sales del trabajo, cuando te cruzas a alguien en la trompa y que te cortó y le dices, desgraciado. Ahí estás en el atrio. Y Dios busca que te laves la boca, que te laves los pensamientos, que te laves tus gestos, que te laves tu forma de caminar, tu forma de actuar. Que presentes un sacrificio diario, continuo, delante de la presencia de Dios. El lugar santo es el lugar de tu intimidad. El lugar santo es la oración, leer la palabra, comer de la palabra todos los días. Ese es en el lugar santo. Ahí estaba, y no voy a entrar en todos los utensilios del tabernáculo porque no es el mensaje. Y el lugar santísimo es el cielo, es la presencia de Dios, que no significa que yo tengo que ir al cielo. La presencia de Dios está dentro mío y dentro tuyo. No. Dentro mío dijeron amén. Dentro tuyo. No, más fuerte. Dentro tuyo. La presencia de Dios está dentro tuyo. Dios está contigo. Entonces, mira la importancia de venir al templo. Salmo 133 dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Yo te puedo decir que puedo estar junto a mi esposa y no estar en armonía. Estoy junto, pero mi pensamiento está volado, los patos están volados. Tú puedes estar aquí junto pensando ahora cuando salga voy a ir a ver el partido de béisbol y no estás en armonía. Dios quiere que estemos juntos en armonía en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, amando la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. No voy a entrar en esa parte, pero dice esto, como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ¿a dónde? Allí, al monte de Hermón. ¿Al monte de Hermón Dios envía bendición y vida eterna? No, al templo. Cuando los hermanos están en congregación, cuando los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Dios bendición y envía a Jesús vida eterna.
Es ahí donde la presencia de Jesús se manifiesta. Pastor, me parece que está equivocado. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Mateo 18, 19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre qué. ¿Sobre qué? Sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque de donde dos o tres se reúnen en el nombre del pastor, en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Ahí Dios me envía, ahí mi Padre me envía. Envía la vida eterna. Judas, el Iscariote, Judas, uno de los discípulos, dijo, Señor, ¿por qué estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Y le contestó Jesús, el que me ama obedece mi palabra, mi mandamiento. Y mi Padre lo amará. Vendremos a Él y haremos nuestra morada en Él. Cuando tú vienes a la iglesia, no vienes a recibir una palabra de Dios. Tú vienes a la iglesia a dar un sacrificio de alabanza. Si tú entiendes esto, se te acaban todos los problemas de tu vida. Si tú entiendes que yo vengo a la iglesia a darle a Dios sacrificio de alabanza, no me preocupa si no me saludan, si me rechazan, si no me rechazan, porque yo vengo a adorar al Padre. Yo vengo a adorar al dador de la vida. Si tú tienes problema conmigo, lo siento mucho, arregla tus cuentas con mi Padre que me envió. Pero yo vengo a traer un sacrificio de alabanza. En la congregación es donde Dios nivela las bendiciones, como te dije al principio. Dios hoy está contestando oraciones de años. Dios ayer contestó oraciones de años y mañana va a contestar oraciones de años. Tu oración siempre va a ser contestada. El problema no es que la oración sea contestada. El problema es que muchas veces nosotros pedimos la oración fuera de tiempo. Pero Dios la contesta. Y me podría ir a otro pasaje, pero no me voy a ir porque si no me voy del tema, ¿sí? Pero Moisés pidió ver su gloria y Dios le permitió ver su gloria a Moisés. Le mostró a Jesús transformado en el monte de Getsemaní. Vio la gloria de Dios en la tierra. No la tuvo que ver desde el cielo, no la pudo ver desde la tierra. Moisés le estaba pidiendo una oración adelantada, porque estaban en la ley, no estaban en la gracia. 1 Corintios 6 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es qué? Es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido ¿de qué? De parte de Dios. No has hecho absolutamente nada. No te mereces absolutamente nada. Por eso nosotros venimos y decimos, la gloria es para Dios, ¿sí o no? Alabado sea el Señor. Porque nosotros no tenemos nada, no recibimos nada por nada. Puedes tener todo el dinero del mundo o no, y Dios te bendice. Puedes tener toda la fama del mundo o no, y Dios te bendice. Puedes tener pelo o no, y Dios te bendice. Quiero que se rían un poco. ¿Sí? Ustedes no son sus propios dueños. Mi cuerpo, mi choice. Me molesta escuchar eso. My body, my choice. No. El cuerpo es de Dios. ¿Cuándo trabajaste para tu cuerpo? A lo sumo, las mujeres van y que se hacen un botox y que se arreglan. Y ahí tienes que pagar para tu cuerpo, arreglar tu cuerpo. Pero no trabajaste en absolutamente nada para tu cuerpo. Por tanto, dice la palabra de Dios, glorifiquen a Dios con su cuerpo. Glorifiquen a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Por eso te mostré los 3 círculos. Cristo, dice la palabra de Dios, es la piedra viva.
desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. También ustedes son como piedras vivas, como dijo mi hermano Paul, con las cuales se está edificando. Diga conmigo, se está edificando una casa espiritual. Estamos en un proceso. El aquel que entra y dice, ya sé yo todo. Bueno, ese hermano es orgulloso y delante de Dios, Dios lo mira, dice la palabra de Dios, con rechazo. Pero cuando nos acercamos en el templo de Dios y nos edificamos, el trabajo de la iglesia en la casa de Dios es edificarse los unos a los otros. ¿Por medio de qué? Del testimonio. Mi vida tiene que ser un testimonio. El problema es que la iglesia no se abre. Yo hoy le estaba diciendo a muchos hermanos, bueno, la rodilla me duele. Ahí me pusieron mano, me oraron, un poco más me ponen aceite, me ponen al horno y salgo con papas fritas. Es el poder abrirse y decir, me está pasando esto. Estoy flojo en la fe. No creo lo que está pasando. No entiendo lo que está pasando. Ayúdame, pon tu fe en mi fe. Aliméntame, enséñame, edifícame. Entonces esta casa está siendo edificada de este modo para llegar a ser un sacerdocio tan santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Por eso te dije, cuando tú vienes a la casa de Dios, vienes a traer un sacrificio de alabanza. Muchas veces, como líder, como ministro, como copastor y como pastor, muchas veces yo tampoco tengo ganas de venir a la iglesia. Yo también me siento débil, yo también tengo problemas, yo también tengo familia, yo también tengo trabajo y además tengo una obra cargada sobre mí, que es la iglesia, el ministerio. Por eso cuando tú ves a un hombre de Dios, a un varón, respétalo, ámalo, cuídalo. Porque él está pasando lo mismo que tú estás pasando. Agrégale a eso el llamado de Dios. Y no estoy para ser para vanagloria o para que tengan lástima de mí ni del pastor David Greco, pero entiende que la iglesia es un ente individual. Muchas veces esperamos la respuesta en el pastor no me pastorea, el pastor no me habla, el pastor no me saluda, el pastor no me enseña. Yo no vengo a que el pastor me enseñe. Yo aprendo en mi casa, busco la presencia de Dios en mi casa, oro a Dios en mi casa, me rindo delante de la presencia de Dios en mi casa. Y cuando vengo a la presencia, vengo a manifestar lo que Dios hizo en mi vida a través del cuerpo de Cristo o por medio del cuerpo de Cristo. La iglesia se ha dormido, la iglesia está esperando que todavía Moisés, como el pastor, le hable. Muchas veces nosotros esperamos que el pastor suba al monte. El pastor sube al monte y cuando baja del monte me va a dar una palabra. No es así. La iglesia es una iglesia activa, un cuerpo activo. Somos piedras vivas para la edificación del cuerpo de Cristo. Muchas veces yo escucho personas, pastores, amigos que me dicen, la iglesia está pasando por esto. Hay hermanos que vienen que todavía están peleando con esta situación, todavía están luchando con este problema, todavía están luchando con este pensamiento. Y Dios dice, yo no llamé a una iglesia para eso. Muchas veces le dice al pastor, yo no te llamé para eso, yo te llamé para que me los lleves a mi presencia, para que los encamines a mi presencia. Y muchas veces el silencio de un pastor hace que vayas a la presencia de Dios. Muchas veces el que el pastor no se meta hace que tú vayas a la presencia de Dios. ¿Qué pasó acá? Bueno, se me perdió. Muchas veces Dios hace que en el silencio del pastor tú vayas a la presencia de Dios. Tienes que entender. ¿Cuántos me dan 5 minutos más? Levante la mano, por favor.
5, 10, 15, 20, 25, 30. Tengo como 3 horas más. Dios es un Dios de pacto. Dios ve un corazón que está desesperado por su presencia. Yo me acuerdo años atrás, el año pasado, no saqué cuentas, por favor, cuando fui a la presencia de Dios, un joven con un montón de preguntas. Y yo veía que en la casa de Dios había señales, milagros, maravillas. La serpiente escupía fuego. Los revolcones, una palabra tonta dije ahí, pero yo veía la manifestación de la presencia de Dios en la iglesia. Y me iba a mi casa emocionado, lleno de eso que había pasado en la iglesia. Me encerraba en mi cuarto y le decía al Espíritu Santo, bueno, eso fue muy lindo en la iglesia. Ahora lo quiero vivir yo acá, tú y yo. Y hubo noches que no me podía salir del cuarto. Es el día de hoy que yo conozco la presencia de Dios. Muchas veces mi esposa me dice, mira, vete, enciérrate en el cuarto, en la oficina y que Dios te hable porque a mí no me haces caso. Y es verdad. Trato de no moverme en emociones. Trato de buscar la presencia de Dios. Y muchas veces en la desesperación viene silencio. Dios parece que tiene el teléfono, el internet del cielo se cortó, no pagué el abono, algo pasó que no tengo esa comunicación. ¿Sabes qué? Jesús en la cruz del Calvario sufrió o padeció esa corte de comunicación. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no lo abandonó en ningún momento. Era necesario que pasase ese silencio porque tenía que pasar la transición de la tierra al mundo espiritual. De la tierra al acceso a la presencia directa. Por eso Jesucristo dijo estas palabras tan preciosas y tan profundas. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través mío. Por eso, y con esto termino, la palabra de la cruz, 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para nosotros es teología de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Es poder. Es poder de Dios. Cuando yo vengo a la iglesia, vengo a ver el poder de Dios en la vida de mis hermanos. Vengo a ver el poder, la manifestación, la presencia. Vengo a ver cómo Dios libera a personas que están endemoniadas. Vengo a ver cómo personas que están enfermas son sanadas. Vengo a ver cómo los ciegos ven, cómo los sordos escuchan. Eso es poder de Dios. Y Dios quiere que entiendas que en estas semanas finales del 2024, Dios está llamando a una iglesia activa. Dios está llamando a hombres y mujeres que lo desafíen a Él en el buen sentido. Que quieran ver milagros, que quieran ver señales, que quieran ver maravillas, que quieran ver la obra de Dios en sus vidas, en sus familias, en su trabajo. Que vea personas que vengan y te digan, yo no sé por qué te cuento esto, pero mira, me está pasando esto en mi vida. Ponte de pie ahí donde tú estás. Dios quiere una iglesia activa. Pero no va a ser pacto si tú no te comprometes. Muchas veces queremos la bendición económica. Ay, Señor, Dios, bendíceme. Y Dios no es que busque, pero no has movido el corazón de Dios. Y no has hecho un pacto con Dios. Ana, en el libro, en la palabra de Dios, Ana no tenía hijo, era estéril. Fue y se presentó delante de la presencia de Dios. E hizo un pacto. Señor, si tú me das un hijo, mira este pacto. Para nada egoísta. Si tú me das un hijo, yo te lo consagro. Yo te lo entrego a ti. Es tuyo, es para tu gloria, es para tu servicio.
Y Dios respondió esa oración. Entonces tú me puedes decir, pero Dios es egoísta. No, me hace hacer un pacto para dárselo a Él. No, 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 tú vas a ver. Tú vas a ver la gloria de Dios. Tú vas a ver el poder de Dios. Pero tienes que hacer un pacto. Tienes que hacer un sacrificio. Tienes que entregarle a Dios algo. Y lo primero que Dios quiere no es dinero, es tu corazón. Dios quiere habitar en tu corazón. Dios siempre quiso, siempre quiere y siempre va a querer habitar en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Que el corazón de Dios lata en tu corazón. ¿Sabes cuántas veces le he pedido a Dios, Señor, que mis ojos sean tus ojos? Que mis manos sean tus manos, que mis pies sean tus pies. Y Dios lo hizo y Dios lo hace. Y muchas veces por tener los ojos de Dios he llorado. Porque he visto la frialdad hacia la presencia de Dios. Una vez le compartí al pastor David, ¿sabes lo que me asombra? Ver cómo la iglesia está llena. Ver cómo la presencia de Dios se manifiesta. Que sea tan grande la presencia de Dios hasta que se puede palpar. Pero ver hombres y mujeres así. Como que no están en el lugar. Como que no se derriten en la presencia de Dios. Y Dios te anima en este año que empieza. Búscame. Búscame porque yo soy galardonador de los que me buscan. Yo les concedo a aquellos que me buscan. Hablaba con una hermana hoy. Y siempre me encuentro con esto. Hombres y mujeres que han huido de la iglesia. En el año 2020 tuvimos, todos sabemos, una pandemia que todavía sigue haciendo estragos. Y la mitad de la iglesia se fue. Y Dios está llamando poco a poco a aquellos que se fueron. ¿Por qué se escandalizaron? ¿Por qué? Pensaron que, a mí no me va a tocar. No, yo no voy a pasar por eso. Sí, te va a pasar. Sí, te va a tocar. Porque la vida es la escuela del Espíritu Santo. Mi esposa siempre dice, me encanta eso que tú dices. La vida, cada día que tú vives, es la escuela del Espíritu Santo. Algo vas a aprender. Algo Dios te quiere enseñar. En algo vas a tener que aprender a depender de Dios. Puedo decirte, cada noche el Espíritu Santo me despierta a las 3 de la mañana. Y muchas veces, esto es para, Dios me lo está diciendo que lo diga, muchas veces te has despertado a las 3 de la mañana pensando tonterías. Dios está despertando hombres y mujeres a los que Dios pueda confiar en ellos. Para que intercedan, para que oren en lenguas. Y muchas veces Dios te va a poner un pensamiento, un nombre, un apellido, una persona, un lugar. Y te puedo llevar a eso, a lo que el Espíritu Santo está haciendo, pero también el Espíritu Santo en ese horario, en ese momento, donde es como la mayor energía, podríamos decir, el mayor trabajo espiritual, donde tu templo espiritual se abre, tu altar se abre a la presencia de Dios. Y es el Espíritu Santo que te comienza a dar instrucciones de cómo tienes que enfrentar el día, qué tienes que hacer, dónde tienes que ir, a quién tienes que golpear, qué puerta tienes que golpear. Y hasta hoy no has sabido por qué eso te pasa. Hasta hoy has estado confundido, confundida. Pero el Espíritu Santo me dice esto: hazle saber que yo la vengo visitando, que yo vengo golpeando ese altar, porque quiero gobernar, quiero reinar, quiero ser el centro de su vida. No quiero que pase más pensando en su pasado. Tengo cosas nuevas, tengo ideas nuevas, sueños nuevos, talentos.
pero ha estado desorientado, desorientada. Ha mirado alrededor, ha estado confundida, confundido. Y Dios te dice, confía en mí. No te vayas a dormir rápido. Oh, pero yo el otro día tengo que trabajar y voy a estar cansado, cansada. Y el Espíritu Santo te dice, yo voy a renovar tus fuerzas si haces ese pacto conmigo. Te voy a hacer caminar en lo sobrenatural. Pero tienes que dar ese paso de fe. Es muy simple. Hay un solo requerimiento en este camino de la vida cristiana. Uno solo. Si crees. Si crees, todo es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto en este 2025 creerle a Dios? ¿Estás dispuesto? Mira, venga lo que venga. Venga lo que venga. Eso significa que Moisés le creyó, pero se encontró con un mar. Se encontró con un imposible. Y volvió a creer. Y el mar se abrió. Por eso la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pon tu mano en tu corazón. Si esta palabra te ha inspirado, si te ha desafiado, si te ha molestado en el corazón, yo le doy gracias a Dios porque ha cumplido su propósito. Puedes ser un cristiano ordinario, significa igual que todos. O puedes ser un cristiano extraordinario, donde Dios te va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero tienes que creer. Vine a despertarte, iglesia. Vine a decirte, Dios no está muerto, Él está vivo. Él resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre. Él quiere activarte. Quiere que camines con Él. Porque déjame decirte, Él camina contigo. Pero muchas veces nosotros no caminamos con Él. Estamos juntos, pero no estamos en armonía. Y este es el desafío, iglesia. ¿Estás dispuesto a caminar junto con Dios y en armonía con Dios? Dios va a bendecirte, Dios va a prosperarte, Dios te va a llenar la alacena, te va a llenar de caminos buenos, te va a llenar de gente piadosa, de gente justa, de gente llena del poder de Dios, donde vas a ser edificado y sobreedificado en la piedra, en la roca que es Cristo Jesús. Levántale tus manos, levanta tus manos. Padre, he soltado tu palabra. Tú me has pedido que desafíe a tu pueblo a creerte. Y esa misma palabra me confronta a mí, Señor. Yo estoy dispuesto a creerte. Aunque todo no lo vea, aunque muchas veces vea un mar delante mío. Y tú me estás pidiendo un paso más de fe. Pega un paso más de fe. Pon las manos, pon los pies en el agua. Pega ese paso, pégalo, dalo. Y yo me puedo imaginar ángeles como en un estadio ovacionando y diciendo, dale, da ese paso, anímate a creerle a Dios. El año 2025 es un año de poder, de victoria, un año lleno de bendiciones, donde vas a ser instruido. Dios te va a guiar. No vas a andar tanteando, no vas a andar pegando manotazos al aire. Dios te va a guiar con paso firme, porque Él está levantando una iglesia victoriosa, triunfante, llena de su presencia. Acuérdate solamente una cláusula. Todo eso va a pasar
si crees. Si crees en el que te llamó. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú estás aquí en este lugar. Gracias, Señor, porque estás transformando mentes y corazones y los estás alineando a tu presencia, los estás alineando a tu voluntad. Gracias. Gracias, 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 gracias. Porque voy a recibir testimonios de que Dios ha hecho una obra sobrenatural. Aquel que ha tenido un sueño, de un proyecto, de un trabajo, Dios lo va a cumplir. Pero lo tienes que encontrar a las 3 de la mañana. De 3 a 5 de la mañana, el Espíritu Santo te va a visitar. Y te va a dar instrucciones específicas. Créele. A mí me costó hasta que obedecí. Dios siempre bendice a quien le obedece. Ahora sí puedes alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Salís unidos? Amén. Si lo vas a dar un poquito más fuerte, un poquito más fuerte, un poquito más fuerte. Más. Es para la gloria, la honra, la alabanza del Rey de Reyes, Señor de Señores, el que vivió, el que fue, el que es y el que siempre será. Su nombre es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Amén. Puedes irte en paz. Yo voy a orar al final ahora, voy a orar una oración cortita. Pero el domingo que viene, 22, servicio unido, a las 10 de la mañana. No se la pierdan porque siempre los de la tarde llegamos tarde. Cuando llegamos para el amén. Amén. Les quiero desear, junto con mi esposa, ven aquí mi amor. ¿Quieres decir algo? Les queremos desear una feliz Navidad y un muy próspero año 2025. Que la gloria de Dios te acompañe, su rostro resplandezca sobre ti, sea bendita tú y toda tu casa. Ahora sí, Padre, bendice, Señor, cada uno de mis hermanos. Llénalo con tu presencia aún más. Restaura cada corazón, alinea cada corazón, equilibra cada corazón. Señor, aquel que vino con poca fe, que salga con una fe nueva. Y aquel que vino con una fe muy elevada, Señor, que tú lo lleves a tu presencia y le muestres la verdadera fe. Que estamos aquí para edificarnos, para levantarnos, para animarnos y para vernos triunfar. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dios te bendice, iglesia.